No se puede hablar de derecho sin historia, y la historia propiamente no se puede construir sin un sistema jurídico y sus consecuencias políticas. El derecho no es un simple conjunto de normas, axiomas plasmados en principios de validez general. El derecho es un ente metajurídico en el cual las sociedades, la comunidad o las naciones plasman sus sentimientos y sus valores, valores como la equidad, la justicia o el respeto mutuo, algunos más propios de la materia como la propiedad, las obligaciones o los contratos. El video de hoy podrá ser testimonio de ello, pues abordaremos la evolución histórica y las características generales de uno de los sistemas jurídicos más importantes en el mundo, el Common Law de Inglaterra, un sistema jurídico que basa sus decisiones en precedentes judiciales, un sistema jurídico que tiene bien estructurado su ente político y su ente social, un sistema jurídico que propiamente ejerce la función judicial desde una perspectiva amplia, una profunda categorización de cada una de sus figuras institucionalizadas no necesariamente en una constitución. En primera instancia, y para adentrarnos en el análisis de este sistema jurídico, abordaremos su evolución histórica, la cual dividiremos en 4 etapas para su mejor comprensión. Podemos comenzar el relato histórico a partir del siglo V, cuando finaliza la Britania romana, y es que, si bien es parcialmente correcto decir que la costumbre y cultura romana no trascendieron en este territorio, esto obedece a una razón. Muchos pueblos guerreros aprovecharon el ocaso del Imperio de Occidente para invadir y conquistar los dominios romanos. Tal es el caso de los anglos y los sajones, quienes llegarían a la Britania romana y destruirían toda remanencia romana existente. Una vez establecidos, para el siglo IX los anglos y los sajones se enfrentarían múltiples invasiones vikingas. Estas invasiones serán fundamentales para lograr un sentimiento de nación entre los anglos y los sajones. Sobresale de este periodo Alfredo el Grande, pues consiguió detener las constantes incursiones de los vikingos y promovió el desarrollo de la cultura anglosajona en Inglaterra. Este divide el reino en condados y establece una corte para cada uno. Tiene gran importancia su obra legislativa, un compilado de leyes basado en las tradiciones anglosajonas anteriores. Este se considera uno de los primeros esfuerzos por unificar el derecho en Inglaterra. El Doom Book, o Libro de los Juicios, sentó las bases para el desarrollo posterior del derecho anglosajón y, en última instancia, del derecho inglés. No obstante, no fue el único intento de unificar los sistemas jurídicos de los territorios que conforman el reino. Su nieto, Athelstan, compila una serie de códigos, los cuales se consideran integrales y cubren una amplia gama de temas, incluidos asuntos civiles, penales y eclesiásticos. Cabe mencionar que Athelstan logra unir a los pueblos para hacerse llamar propiamente ingleses. Podemos destacar de este periodo que sí hubo codificación, sin embargo, la constante inestabilidad y los conflictos bélicos no permitieron que esto se unificara o que se creara un sistema jurídico homogéneo. Sin embargo, es importantísimo recalcar y tener en consideración estas legislaciones o cuerpos normativos, pues serán la semilla fundante del common law para el siguiente periodo. Este periodo inicia propiamente con la invasión normanda a los territorios ingleses en el año 1066. A la cabeza del movimiento que propiciaría el surgimiento del Common Law, encontramos a Guillermo el Conquistador. Tras coronarse rey de Inglaterra, sus primeras medidas son interesantes, pues no usa la coacción para dominar sus nuevos territorios, sino que emplea métodos más diplomáticos para acercarse a la aristocracia y posteriormente a sus súbditos. Algunas características notables de su reinado son: primera instancia, los normandos no intentaron hacer nuevas leyes ni imponer la ley francesa. Se preocupaban principalmente por establecer una administración central a través de mecanismos ideados para estos fines. Para el tema de la ley, emplearían las costumbres y códigos ya existentes en el reino. Asimismo, se introduce el clásico sistema feudal europeo. Si bien ya existía un sistema feudal en los reinos ingleses, este era bastante arcaico y poco organizado. También, Guillermo el Conquistador integra la Curia Regis, corte del rey, un cuerpo colegiado integrado principalmente por los señores feudales. Guillermo el Conquistador también permite que subsistan las cortes de los condados. En su reinado, en el año de 1085, va a destacar la redacción del Domesday Book, una obra que compila el censo de todas las tierras que le pertenecían. Esto será parteaguas para el cobro de impuestos y tributos. Sin embargo, muchos ingleses no estaban de acuerdo con el nuevo sistema feudal, y existe un breve periodo de anarquía del año 1135 al 1154, año en el que llega al trono Enrique II Plantagenet, personaje a quien se le atribuye imperativamente el desarrollo del common law, pues implementa una figura jurídica radical y vital: los Wandering Justices, tribunales ambulantes que circulaban por todo el reino, mismos en los que Enrique participaba. Enrique fue estudiando cómo se dirimían consuetudinariamente los conflictos y fruto de esa labor ordenaría el desarrollo de los ejes rectores de un nuevo sistema judicial: los 3 tribunales reales. El primero, el Tribunal de Apelaciones Comunes o Common Pleas, conocía únicamente de litigios civiles y comunes.
El segundo, el Tribunal de Hacienda o de Exchequer, conocía de las controversias relativas a las finanzas y deuda pública. En este tribunal los jueces eran conocidos como varones. Y el tercero, el King's Bench, cuyas funciones principales eran el juicio de acciones civiles en materia contractual, así como el ejercicio de facultades de supervisión sobre los otros tribunales. Esta corte también conocía de derecho penal. Con estos tribunales nace propiamente el sistema judicial del common law. Además, surge la tan importante figura del jurado, el cual ayudaba con labores de investigación de los casos y en tiempos actuales incluso influye en la deliberación del juzgador. No obstante, para acceder a este sistema judicial se requería de un writ, un documento donde se exponían los hechos del conflicto a dirimir y que era presentado ante la Cancillería Real con la finalidad de solicitar una autorización para llevar a cabo el proceso. Desafortunadamente, no toda la población contaba con la educación suficiente para la redacción de los mismos o los medios para contratar a quien pudiera redactarlo. Esto caracterizó a los writs como un método rígido y poco accesible. Destacan otros tres eventos cruciales de este periodo. El primero, en 1214 se redacta la Carta Magna. Ante la arbitrariedad y ejercicio del poder por parte del rey, los señores feudales se rebelan, conquistan Londres y prácticamente someten al rey Juan I para suscribir la Carta Magna, la cual quita poderes al rey y otorga más derechos a los hombres libres, especialmente a aquellos de la nobleza. En 1258, nuevamente los varones acusan al rey, esta vez Enrique III, de no respetar la Carta Magna y lo obligan a suscribir las provisiones de Oxford, que son consideradas la primera constitución de Inglaterra. Este momento es crucial pues se funda el Consejo Parlamentario, para prevenir otro desacato del rey. Este consejo tenía la potestad de decidir sobre impuestos y nombramientos reales. Progresivamente, el Parlamento se volverá tan importante que, para el año 1311, el rey necesitaba solicitarles autorización para ceder tierras, salir de país o declarar la guerra incluso. Notamos el inicio de la separación de poderes. Finalmente, en el año 1295, bajo el reinado de Eduardo I, aparecen los yearbooks, los cuales contenían resúmenes de los procesos y resoluciones judiciales más importantes de cada año. Estos pasos marcan propiamente el origen del common law. Los usos y costumbres fueron transformados en principios jurídicos mediante las resoluciones judiciales. No obstante, el desarrollo del common law se verá sometido a un estancamiento fruto de factores externos e internos. Explico. Factores externos serán los dos conflictos bélicos que Inglaterra viviría durante todo el siglo XIV y mitad del siglo XV. Estos son la Guerra de los 100 años contra Francia y el conflicto bélico interno, propiamente una guerra civil, la Guerra de las Dos Rosas, en las que las casas Lancaster y la casa York se disputaban el poder político y la corona de Inglaterra. Como factor interno del common law, su rigidez y sus métodos procedimentales propiciaron que la gente no pudiera acceder con mucha facilidad a este sistema de justicia. El common law se vio estancado y realmente no existió un avance significativo sino hasta finales del siglo XV. Ante la congestión o la falta de atención a sus litigios, la gente comenzó a comparecer personalmente ante el rey para solicitar que éste les brindara justicia. El rey, a su vez, turnaba estos asuntos a su canciller, que, para resolver de forma más expedita, comenzó a implementar un modelo de justicia inspirado en el derecho canónico y romano, el equity. Este procedimiento mostraba características particulares. Su procedimiento era escrito, inquisitorial y carente de jurado. Además, contenía simbolismos procesales como que quien acudiera a sustanciar un proceso tuviera las manos limpias. No obstante, este mostraba resultados favorables. Aun cuando el equity se aplicaba en paralelo al common law, las resoluciones judiciales eran diferentes entre estos dos sistemas. El common law se enfocaba en la adjudicación de daños monetarios y seguía reglas muy estrictas. El equity, en cambio, ofrecía soluciones más adaptadas a circunstancias individuales, como mandatos judiciales que eran órdenes para hacer o no hacer algo, resoluciones de cumplimiento específico para asegurar el cumplimiento de un contrato cuando el dinero no era una compensación adecuada, o los fideicomisos, llamados trust, que protegían a personas en situaciones donde los derechos legales eran inadecuados. Este último es una figura propia de este proceso y que tiene vital relevancia a lo largo de la historia jurídica, no solo de Inglaterra, sino que fue adoptada por otros países. Poco a poco, el equity tomó relevancia en el entorno jurídico y esto provocó problemas respecto a qué resoluciones debían prevalecer, si las emanadas del common law o las surgidas en los procesos de equity. Esto hasta que en 1616 ocurre el caso Earl de Oxford, un parteaguas en el que el rey Jacobo I resolvió el conflicto entre estos dos sistemas y el fallo determinó que, en caso de conflicto, el equity prevalecería sobre el common law. Este fue un momento crucial para establecer el papel superior del equity cuando había una discrepancia entre los dos sistemas. En lo restante del periodo tendrán lugar más hechos relevantes para la dimensión jurídica y judicial.
del Common Law, como las leyes de Gales de 1535, la Petición de Derecho de 1628, el Habeas Corpus Act de 1679, la Declaración de Derechos de 1689 y las leyes de Unión de 1707. Estos, si bien relevantes, no afectarían radicalmente al Common Law o al Equity. La esencia de ambos permanecería prácticamente intacta, sino hasta el siguiente periodo. El último periodo o época moderna inicia propiamente en el siglo XIX, en 1875, con las leyes de la judicatura, que, para no extendernos, prácticamente resolvían que se debían unificar los tribunales del Common Law y los tribunales de Equity. Estos nuevos tribunales serán competentes para conocer o para sustanciar procesos con cualquiera de los dos modelos de justicia. Desde este momento histórico, la parte de derecho inglés basada en normas desarrolladas por las Cortes Reales durante los 3 primeros siglos después de la conquista normanda se afianza como un sistema aplicable a todo el reino. Seguido de ello, vendrán algunas reformas y hechos políticos que no afectarán sustancialmente al common law, como las reformas parlamentarias del siglo XIX, la Ley de Derechos de 1998 o la creación de la Corte Suprema del Reino Unido y el Brexit en 2018. Una vez analizada la evolución histórica del common law, es propio analizar su sistema jurídico y su sistema político. Para ello es fundamental tener en cuenta que Inglaterra es un estado monárquico constitucional, con un gobierno parlamentario. Parece complejo de entender, pero no del todo. Vamos por partes. El gobierno es una potestad emanada del poder del Estado. En este sentido, es un órgano colegiado que dirige la política interior y exterior, la defensa del Estado y ejerce la potestad reglamentaria. De este órgano emanan la administración y la función ejecutiva, mismas que en Inglaterra se delega en otra figura de gran relevancia, el primer ministro. Por ahora nos concentraremos en el Parlamento, el cual se integra por dos cámaras. La Cámara de los Comunes, que es la Cámara Baja y principal órgano legislativo, en donde sus miembros son llamados diputados y elegidos por sufragio universal en elecciones generales. Por otra parte, la Cámara Superior o Cámara de los Lores es la Cámara Alta y está compuesta por miembros no elegidos por elección popular. En esto se incluyen a los lores vitalicios, lores espirituales y algunos lores hereditarios. Su función principal es revisar y sugerir enmiendas a la legislación propuesta por la Cámara de los Comunes. La función ejecutiva y de administración se deposita en la figura del primer ministro, el cual emana directamente del Parlamento, pues el líder del partido que tenga mayoría en la Cámara Baja se convierte en el primer ministro. El primer ministro es responsable de las decisiones políticas, la administración pública y nombra representantes del gobierno, es decir, su gabinete, que está compuesto por ministros de Estado, principalmente de la Cámara de los Comunes, y que estos a su vez son responsables de departamentos llamados ministerios. Y a todo esto, ¿qué papel tiene el monarca? El monarca es el jefe de Estado, no el jefe de gobierno. No influye directamente en las resoluciones políticas o decisiones que se toman en el Parlamento. No obstante, hay que recordar que es una figura mediática, es una figura que va a influir en la sociedad, va a influir en los sentimientos y en la garantía que se otorga respecto a la cohesión del Estado. Su labor es meramente representativa y simbólica, pues como mencioné, representa unidad. En este sentido, hay mucha gente que dice que su papel ya no es crucial, ya no es vital, y este podría ser extinto. Incluso hay discursos en los que el que exista una monarquía en el siglo XXI es transgresor respecto a todo el periodo de conquista, de invasión y de dominio que ejerció la corona británica. Hay que recordar, en un poco de teoría política, uno de los elementos vitales y fundamentales del Estado, la nación. La nación es propiamente la unión política del Estado con la sociedad. Son esos sentimientos que nos hacen encontrarnos en una identidad propiamente y redundantemente nacional. Por poner un ejemplo un poco más allegado, el 16 de septiembre no solo los mexicanos, o no solo el Estado, o no solo la sociedad celebramos la independencia nacional. Todo aquel que sienta ahínco o siente un simil, una identificación con la cultura mexicana, va a celebrar la independencia nacional. Esto es, la nación celebra la independencia de México. En este mismo sentido, la corona, el monarca, al ser el jefe de Estado, unifica a la nación, le da cohesión a esa fuerza política que es la sociedad y el Estado. En lo que respecta al poder y sistema judicial, este es independiente del gobierno y del parlamento, lo que significa que los jueces pueden tomar decisiones sin interferencia política. El poder judicial en Inglaterra está estructurado en varios niveles con una clara jerarquía de tribunales y jueces. A continuación, describo brevemente cómo se integra actualmente. En primer lugar, tenemos a los tribunales de primera instancia, donde encontramos dos cortes, la Crown Court y los County Courts. En segundo lugar, tenemos a los tribunales superiores. En este encontramos dos cortes, la High Court of Justice, que está dividido en tres divisiones principales, la división de la Reina, la división de Cancillería y la división de Familia. Por otra parte, tenemos la Court of Appeal,
es la Corte de Apelación propiamente, que está dividida en dos sectores, la división civil y la división criminal. En última instancia, tenemos el Tribunal Supremo, la Supreme Court, que es el tribunal más alto en el Reino Unido y actúa como la Corte Final de Apelaciones para casos tanto civiles como penales de todo el Reino Unido, excepto para algunos de Escocia. El Supreme Court también puede revisar cuestiones constitucionales y de derechos humanos. Más que enumerar una serie de características de este sistema, crearemos abstracciones propias del sistema jurídico. Primordialmente, podríamos asegurar la inexistencia de una constitución británica per se. No obstante, la constitución es propiamente la existencia del mismo orden jurídico. Es decir, para los ingleses, los elementos que integran este sistema jurídico son en sí mismos la constitución. Por otra parte, la organización de la administración de justicia, el procedimiento, la prueba y la ejecución de las sentencias judiciales tienen un carácter más procedimental que sustantivo. Esto se ve en figuras como la ratio decidendi, el obiter dicta, la actus reus y el mens rea. Asimismo, el derecho británico tiene una serie de formalismos y de simbolismos como la vestimenta de los jueces, incluso la vestimenta de algunos abogados conocidos como los barristers, que veremos más adelante. Otro elemento fundamental y característico es que la fuente primaria del derecho es el precedente judicial, la stare decisis. Decisiones judiciales de tribunales superiores son vinculantes para tribunales inferiores en casos similares. En este caso también es imperante analizar el pensamiento analógico empleado en este sistema jurídico. Para los ingleses, la acción crea el derecho, es decir, son las acciones o los procedimientos judiciales interpuestos ante los tribunales los que dan pie a las decisiones de los jueces, que a su vez crean el derecho. En este sentido, es muy significativo el rol de los jueces. Los jueces tienen un papel central en la creación y evolución del derecho. No solo interpretan la ley, sino que también la desarrollan a través de sus fallos y además pueden crear nuevas doctrinas legales o modificar las existentes según las necesidades sociales. De este sistema también destacan sus cortes, pues estas cuentan con jurados. En muchos países que siguen el common law, los juicios son decididos por un jurado, que determina los hechos del caso. El juez, en cambio, se encarga de aplicar la ley, no obstante, las resoluciones, los fallos, los votos emitidos por el jurado serán vitales para la decisión final del juzgador. Como fuentes primordiales del common law en Inglaterra encontramos cuatro. La primera de ellas es el precedente judicial o el case law, lo que nosotros conocemos propiamente como jurisprudencia. Y esta no es más sino el análisis del caso, es un ejercicio analógico y de casuística que emiten los juzgadores y deciden, así como se resolvió un caso previamente, vamos a extraer los criterios jurídicos más relevantes de esta solución y los vamos a aplicar a este nuevo caso, adaptándolos a elementos no torales del propio caso. La ley, en segundo lugar, va adquiriendo cada vez más y más relevancia en este sistema jurídico. A los ingleses podríamos asegurar no les gustan los códigos normativos, tal vez sea el motivo principal por el cual no tienen una constitución escrita. Sin embargo, los mandatos municipales, las leyes reglamentarias, las leyes parlamentarias comienzan a adquirir más y más relevancia dentro del common law en Inglaterra. En tercer lugar podemos mencionar el custom, la costumbre, y es que, como he mencionado, los ingleses son muy formales, los ingleses son muy simbólicos, ellos atienden mucho a sus costumbres, ellos tienen realmente un lugar especial para cada autoridad, ellos respetan de forma distinta al primer ministro que a la corona. Ellos respetan de forma distinta a un juez que al abogado. Sin embargo, a todos les otorgan este nivel de importancia que tienen. En este sentido, la costumbre es una fuente primordial. Y en cuarto lugar, tenemos los Books of Authority, que no es más que la doctrina, la propia doctrina de Inglaterra, que indica las figuras, indica los procedimientos, atiende a los formalismos. La abogacía en Inglaterra tiene características que la distinguen de la abogacía en otros países. La mayor particularidad es que la profesión jurídica está dividida en dos ramas, los barristers y los solicitors. Los solicitors brindan asesoramiento jurídico especializado a sus clientes, que pueden ser desde un individuo hasta una organización, y son el primer punto de contacto. La mayor parte del trabajo de este abogado se llevará a cabo fuera de tribunales, aunque puede haber ocasiones en las que deba asistir y comparecer. Por otra parte, un barrister representará a sus clientes en los tribunales y, a menudo, se le pide que brinde asesoramiento especializado en el área de práctica jurídica en la que éste se especializa. A diferencia de los solicitors, que además de tener permitido crear organizaciones para el ejercicio de su profesión y que suelen trabajar para empresas o dependencias de gobierno, la mayoría de los barristers trabajan por cuenta propia o en despachos. A estos se les prohíbe crear organizaciones para el ejercicio de su labor. Es interesante remarcar que estas dos modalidades de la profesión no representan competencia la una para la otra, pues
Un barrister suele utilizar el trabajo jurídico realizado por un solicitor para prepararse antes de un juicio o audiencia. Otra diferencia importante e interesante es su comparecencia ante el tribunal. Los barristers usarán batas y pelucas, mientras que los solicitors generalmente solo necesitan vestimenta de negocios. Era de esperarse que la formación que deben realizar dependerá de la modalidad de abogado que se aspire a ser, aunque ambas funciones requieran que se haya cursado una licenciatura. Para ser solicitor no es necesario tener un título en derecho calificado. Lo que sí se necesitará tener es una licenciatura y aprobar cursos de certificación. Por otro lado, para ser barrister sí se requiere de una licenciatura en Derecho, aunada a completar el curso de práctica de barristers. Una vez que se haya completado este curso, se deberá realizar una formación basada en el trabajo, conocida como pupilaje, una pasantía. Una vez completado, se podrá calificar para el colegio de barristers. A mi parecer, esto es un aspecto positivo, pues se cree que los abogados deberían de ser todólogos, pero hay que tener en cuenta la alta importancia que ha tenido esta profesión a lo largo y ancho de la historia. En este sentido, pienso que un alto grado de especialización y separación de funciones que se complementen entre sí permite que pueda darse un desarrollo jurídico más integral.